Buenos días con todos y con todas. Si te interesa la política, te invitamos a postular en la nueva carrera de Ciencias Políticas de la UG y convertirte en un excelente académico, analista, investigador o líder político para que puedas aplicar la ciencia política en la administración pública y en la consultoría privada. La licenciatura en Ciencias Políticas está diseñada para que aprendas lo que en realidad necesitas saber del mundo de la política y te desempeñes profesionalmente en distintos espacios laborales. Es la primera del país en el campo de la política y de modalidad híbrida. Postula en la nueva carrera de Ciencias Políticas y transforma la forma de hacer política en el Ecuador. Bueno, son las 11:03 de la mañana. Buenos días con todos y con todos los presentes. Gracias por estar en este evento organizado por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil y específicamente por la Dirección de Carrera de Ciencias Políticas. Este es el primer evento de la nueva carrera de Ciencias Políticas en el cual tenemos a un invitado muy especial. Quisimos que sea así, tener a un invitado de este nivel para que podamos de esta forma inaugurar la carrera con su primer evento académico como parte de estos, también del aniversario 155 de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Para eso, bueno, en primer lugar me presento, yo soy Manuel Macías, soy director de la carrera. Aquí también está el doctor Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, decano de la Facultad de Jurisprudencia, y nuestro invitado, Francisco Sánchez, quien es el director del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Para dar inicio a este evento, que en realidad busca tener una aproximación o una presentación acerca del estado de la ciencia política y del rol de los politólogos en la sociedad, quisiera antes dar paso al decano, Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, para su presentación y bienvenida. Muchas gracias, profesor Manuel. Bueno, primero quiero saludar a todos los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, a los profesores, a todos los que se han conectado en este webinar. Por supuesto, agradecer la deferencia que ha tenido el profesor Francisco Sánchez por acompañarnos en esta conferencia inaugural de esta carrera que es tan importante para nosotros como Universidad de Guayaquil, como país. Como ustedes saben, doctor Sánchez es doctor en Ciencia Política, máster en Estudios Latinoamericanos y dirige, por supuesto, en la Universidad de Salamanca, ¿no?, el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Darle la más cordial bienvenida, doctor Sánchez, decirle que para nosotros es un gran honor que dentro de la agenda conmemorativa por el 155º aniversario de esta facultad, esté usted presente como una actividad propia de esta carrera que tanto nos enorgullece. Decirles a todos los invitados que esta facultad tiene una vocación histórica en materia de transformación política. No está de menos recordar que esta facultad, de estas aulas, han egresado 11 presidentes de la República, tres vicepresidentes de la República, la mayoría de los alcaldes de Guayaquil y alcaldesas, bueno, alcaldes en general, han sido egresados de esta facultad que tiene 155 años de historia. La mayoría de los asambleístas, prefectos, ecuatoriana han sido egresados de estas carreras, de las carreras nuestras, como sería la carrera de Sociología, de la carrera de Derecho. La facultad sigue produciendo profesionales de muy alto nivel que hoy por hoy se demuestran en el escenario político, en el escenario público y privado. De tal forma que esta carrera para nosotros tiene realmente una importancia radical, de tal manera en que nosotros no solo que producimos muchos profesionales que dirigen el país, que se encuentran o se han encontrado liderando algunos procesos sumamente importantes en el escenario político, social, cultural, académico, sino que ahora tenemos esta carrera que va a permitir
justamente perfeccionar a estos profesionales que se van a dedicar justamente a la ciencia política, ¿no? Decirles que esta carrera cuenta hoy por hoy con su director, que es el doctor Manuel Macías Balda, con los profesores, ya imagino que el director va a presentarlos, pero tiene sus profesores, tiene su primera secretaria titular de la carrera, tiene su oficina, tiene sus aulas. Entiendo que han escogido un nombre que me parece muy acorde a la realidad política y sobre todo a nuestra historia, como es el nombre de la primera aula que el Consejo de Facultad ha designado para que los estudiantes reciban sus clases, que es el aula abogado Jaime Roldós Aguilera, egresado de esta facultad como abogado, expresidente de la Asociación Escuela de Derecho y que también, por supuesto, fue presidente de la República. De tal forma de que nos sentimos muy contentos para los que hacemos academia y sobre todo para los que somos amantes de la universidad pública. Esta carrera también se ofrece, obviamente, en otras universidades a costos muy elevados. Sin embargo, al ser universidad pública, esta carrera es gratuita, 100%, y el Estado está garantizando el acceso a la educación y sobre todo en esta rama de las ciencias sociales para que de aquí, de estas aulas, salgan los futuros líderes y lideresas que transformen este país. Así que en mi calidad de decano, agradecerles a todos ustedes, darles la más cordial bienvenida, hacerles llegar el saludo del señor rector de la Universidad de Guayaquil, doctor Francisco Morán Peña, de la ciudad vicerrectora, y bueno, empecemos con el webinar. Buenos días. Muchas gracias, decano. Bueno, quisiera complementar simplemente la presentación del decano respecto a Francisco Sánchez. Francisco Sánchez es sociólogo, es doctor en ciencia política en la Universidad de Salamanca. Ha escrito varios libros, algunos que son referencia obligatoria, algunos que vamos a utilizar en los sílabos de introducción a la ciencia política, como Democracia mal lograda o no lograda, que es un análisis del sistema político ecuatoriano. Últimamente también estuve revisando que el año pasado sacó un artículo que se llama La patria ya es de él, presidencialismo plebiscitario, partido instrumental y élite legislativa en Ecuador. Y bueno, en todo caso es un académico con el cual lo contamos con una referencia, también dentro de todo es un ecuatoriano que está profesor titular en la Universidad de Salamanca, que es una de las universidades que también más aportes ha hecho en el análisis de los estudios políticos en Latinoamérica. Así que bueno, Francisco, doctor Sánchez, muchas gracias por estar acá. Hemos invitado a estudiantes de ciencias políticas, así como a la comunidad en general, para que conozcan mucho más acerca del estado de la disciplina de la ciencia política, así como el rol del politólogo en la sociedad. Reitero mi agradecimiento por estar conectado aquí desde Salamanca y le doy paso para que por favor nos converse acerca de sus experiencias, de sus visiones respecto a la ciencia política y el rol de los politólogos en la sociedad. Pues nada, buenos días para todas las personas que están asistiendo a este evento. Lo primero, agradecer al señor decano y también al señor director de la carrera. Para mí es gusto poder estar compartiendo con mis compatriotas en este día en el que inicia actividades la carrera. Una carrera que además entiendo en la que no solamente están las ilusiones institucionales, sino todas las personas que aquí están, que quieren hacer de algo tan complicado y tan abstracto como la ciencia política su carrera y su profesión, ¿no? No es lo mismo hacer política que hacer un análisis de la política o formarse académicamente para ello, pensando también con esta falta de claridad profesional que podrían decir sus padres o demás familiares, ¿no? Bueno, ¿y tú qué haces ahí? ¿Vas a afiliarte a un partido? Y además, yo le digo mucho a mis alumnos que dicen, no, es que yo quiero hacer política. Y digo, pues mira, te equivocaste. Lo primero es milita por el partido si quieres hacer política, ¿no? Nosotros estamos para otra cosa y eso es más o menos lo que les quiero comentar a partir de 3 o 4 ideas y a partir de estas reflexiones también sí que me gustaría conversar con las personas que están asistiendo a este evento y tener una reflexión. Bueno, yo por lo pronto no he preparado una charla muy al uso, no quiero tener una conversación en la que voy a desarrollar un tema a profundidad, ni darles unas teorías, sino que sí que me gustaría hacer una serie de reflexiones que creo que van a poderles ayudar a muchas de las personas que están aquí, un poco a partir de mi experiencia de haber dado clases en
en varias universidades en carreras de ciencia política, sobre cómo abordar o cómo enfrentarse al estudio de la ciencia política en sí y de las otras asignaturas de ciencias sociales y del derecho que van a estar presentes en su formación, ¿vale? Entonces, lo primero es preguntarse qué hace un licenciado en ciencia política, ¿no? Entonces, un licenciado en ciencia política se está formando al igual que todas las otras carreras de ciencias sociales, adquiriendo una formación generalista básica en una de las disciplinas de las ciencias sociales, vale redundar, ¿no? Y muchas veces estas carreras lo que necesitan también es un grado de especialización, que eso vendría posiblemente un posgrado, además, pero siempre tenemos la base de una carrera en ciencia política, y esta carrera en ciencia política tiene una serie de habilidades que sí que me gustaría compartir con ustedes cuáles podrían ser y por dónde podrían enfocarse, pero bueno, vamos avanzando. Primero, como toda ciencia, la ciencia política tiene un objeto de estudio y tiene un método, ¿vale? Eso queda claro. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? Pues por su nombre lo indica, que sería la política, ¿no? Pero ya más adelante vamos a hablar de qué es la política. Pero al ser parte del cuerpo de las ciencias sociales, compartimos también la sociedad como objeto de estudio con otras disciplinas, como podría ser la antropología, la sociología, y los límites no siempre están claros, ¿no? O sea, porque forma parte de los procesos sociales y muchas veces tratar de establecer diferencias o límites no nos ayuda, sino que más bien va marcando ciertos sentidos, por ejemplo, con la economía o con otras ciencias, que no necesariamente enriquecen el conocimiento, sino que más bien lo dificultan. Entonces, mi primera recomendación es, cuando estén estudiando ciencias sociales, cuando estén especializándose en una de las ramas de las ciencias sociales, no se preocupen excesivamente por tratar de mantener ciertas autonomías o entrar en debates estériles sobre si esto es ciencia política, esto es sociología, esto es antropología y demás. Veamos la sociedad y nosotros nos centramos en qué, nos centramos en las relaciones de poder, ¿vale? Y las relaciones de poder, como su nombre lo indica, son relaciones. Es decir, no existe poder y no existe política al margen de la sociedad, ¿no? La política, de un concepto amplio, serían todos aquellos mecanismos que la sociedad se dota para resolver los conflictos por la asignación de recursos, ¿no? ¿Cómo conseguimos nosotros negociar que los recursos de una sociedad se redistribuyan? O se distribuyan o se gestionen, ¿no? Más aún, se tomando en cuenta que hay algunas cosas que son como bienes públicos, en los cuales no necesariamente se pueden dividir para la utilización de un solo grupo, o donde no necesariamente hay personas que no pueden acceder a ellos, ¿no? Pensemos en el medio ambiente, el aire, o la salud también en cierta forma. Pero bueno, lo primero y lo necesario es entender que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar cómo se asignan los recursos públicos a una sociedad. Y claro, para eso hay muchos mecanismos culturales, hay mecanismos económicos, hay instituciones sociales que se dedican a eso. Pensemos en la familia, lo cual nos acercaría a una aproximación mucho más sociológica. Pero, ¿qué nos diferenciaría? Nosotros vamos a estudiar los procedimientos políticos, es decir, todos aquellos mecanismos y reglas que asignan esos valores, y sobre todo cómo se van tomando decisiones que se convierten posteriormente en decisiones de carácter obligatorio. A diferencia de las relaciones sociales económicas, las relaciones políticas, sobre todo cuando se toman en el marco del Estado, adquieren el carácter obligatorio. ¿Vale? Me explico. Esto está muy asociado a esta idea de Weber del Estado como institución para tomar decisiones de carácter, como instancia que puede usar el uso de la violencia legítima, ¿no? Que es una traducción un poco complicada, pero quedémonos con esta idea, ¿no? Es el Estado puede usar legítimamente la violencia contra nosotros. Muchas veces se ha asumido que el Estado es el espacio de la política, y en efecto, casi el 99.9% de las actividades políticas se desarrollan en el marco del Estado, pero también hay otras que no tienen que ver con el Estado. Vuelvo al argumento de la toma de decisiones de carácter obligatorio. Es decir, cuando nosotros como sociedad tomamos decisiones de cómo se van a redistribuir los recursos, por lo general establecemos normas de redistribución o normas de distribución, y en la mayoría de las ocasiones son los estados los que se encargan de hacerlas cumplir, ¿no? Y los estados tienen esta capacidad para tomar medidas de fuerza para obligarnos a cumplir las medidas de carácter obligatorio. Eso distingue muchísimo de las instituciones sociales y económicas. Por ejemplo, un padre de familia, por más autoritario que sea, no puede obligar a todos los miembros de su familia que cumplan una decisión que él considera adecuada,
¿Por qué? Porque en última instancia puedo llamar a la policía y denunciarlo por maltrato intrafamiliar, ya sea o violencia machista. Es decir, yo no puedo. Un señor, por más rico que sea, puede intentar comprar mi voluntad, pero yo puedo resistirme y él no me puede obligar. En cambio, si yo no cumplo una disposición de un juez, yo puedo acabar en la cárcel. ¿Por qué? Porque el juez está hablando en nombre de este Estado. En nombre de este Estado es quien supuestamente ha recogido las decisiones que hemos tomado como sociedad de cómo se van redistribuyendo los recursos. Cuando hablo de recursos, quiero que entendamos los recursos desde una perspectiva súper amplia, ¿vale? Cuando hablamos en recursos de ciencia política, estamos hablando en recursos que van más allá de los económicos. No pensemos solamente en los recursos económicos. Por ejemplo, los recursos de las asignaciones de valores, ¿no? El debate sobre el aborto, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo está la vida? El matrimonio de personas del mismo sexo. Son recursos que están muy asociados con la moral social, y eso tiene mucho que ver también con la política, es decir, cuáles son las formas de ver con la sociedad, y son recursos mucho más complicados y mucho más conflictivos de gestionar que el simple recurso económico. Siempre les digo a mis alumnos que la mayor causa de muertos en el mundo ha sido la decisión de cuál es el único Dios verdadero. Yo entiendo que detrás de las guerras religiosas hay un montón de intereses económicos, pero las guerras religiosas son entre personas que creen que ellos tienen la razón sobre cuál es el Dios verdadero. Entonces, bueno, es que en realidad había una pugna política y de gobierno y entre gobernantes. Digo, no, el tema está en la asignación de valores en esta sociedad. Entonces, cómo el recurso está determinando cuáles son las maneras de ver el mundo de las distintas sociedades. Entonces, primero nos quedamos con esta idea. Vamos a estudiar nosotros cuáles son los mecanismos y procesos a través de los cuales se redistribuyen estos recursos en la sociedad, cómo se gestionan los recursos en la sociedad, ¿vale? Y cómo se toman decisiones de gestión de los recursos, ¿no? Entonces pensemos, lo más básico sería, ¿no?, cómo se gestiona el Estado, ¿no? Entonces los partidos interviniendo en el Congreso, tomando decisiones que se vuelven en leyes. Esa sería como la idea más general, y ese es lo más evidente y más visible, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros ahora estamos estudiando el efecto que puede tener el racismo en las relaciones políticas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cuál puede ser el impacto del racismo en el funcionamiento de la democracia? Eso no está establecido, es decir, no son partidos en el Parlamento tomando decisiones de cómo funcionan las escuelas del milenio, ¿no? Pero evidentemente el racismo es una variable que determina cómo se asignan los recursos en una sociedad. ¿Por qué? Porque hay unas preconcepciones de poder y hay unas preconcepciones a partir de una estructura social que va determinando cómo se acceden a dichos recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos encargamos. Recapitulo, ¿no? Nosotros desde la ciencia política nos encargamos de estudiar los mecanismos a partir de los cuales se toman estas decisiones de carácter obligatorio, cómo se toman decisiones de cómo se redistribuyen los recursos y sobre todo también cómo se hacen efectivas esas decisiones a partir de lo que se conocen como instituciones. A partir de ese marco se van desarrollando una serie de hipótesis y escuelas de investigación. Esa es la primera parte. Y después, por otro lado, somos ciencia. ¿Por qué no solamente somos política, sino somos ciencia? Lo primero es porque somos una disciplina académica, y es decir, conectamos con un gran marco de conocimientos, que es toda una tradición de pensamiento y de construcción de ciencia que puede venir desde la filosofía política, viene desde la filosofía política, desde los acumulados de la investigación, de la sociología, de la antropología, de la propia ciencia política a partir de los autores clásicos, de la investigación que se va desarrollando. Es decir, conectamos con esta forma de construir discursos lógicos que van haciendo la ciencia, y después porque usamos un método, ¿vale? Entonces, más allá de que se pueda cuestionar el método, que te digan que ahora hay epistemologías del sur, etcétera, etcétera, hay un método, y en el cual el método nosotros nos basamos a partir de una serie de construcciones de argumentos lógicos, ¿no? Nosotros tenemos que construir argumentos lógicos, y los argumentos lógicos se construyen a través de procesos de investigación en los cuales vamos demostrando si nuestras hipótesis, es decir, lo que nosotros creemos que funciona en una sociedad, es real o no es real, ¿no? Por ejemplo, uno de los tópicos de la política ecuatoriana es decir, la política ecuatoriana se explica en dos regiones, costa-sierra, ¿vale? Entonces, cuando tú te pones a ver realmente, o te dicen, no, los costeños no triunfan en la política versus los serranos, ¿no? Ahí tenemos ese gran esquema de funcionamiento de las dos regiones.
¿realmente se parecen Manabí y los ríos? ¿O Esmeraldas y los ríos? ¿No? O sea, ¿se comportan igual? No es lo mismo entender la cuenca del río Guayas, que eso sí podría ser como un cúmulo de recursos económicos, políticos, sociales que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, con zonas como Esmeraldas. O Manabí, hemos visto a propósito de las últimas elecciones, que tienen un comportamiento bastante particular. No es lo mismo la Sierra Sur que la Sierra Centro-Norte, ¿vale? No es lo mismo el comportamiento de Quito que el resto de las cuestiones. Entonces, como les he dicho, partimos del tópico de que siempre las explicaciones son costa-sierra, pero si nosotros nos ponemos a estudiar los resultados electorales, vemos que no es tan así, ¿vale? ¿Gracias a qué? A que gracias a una serie de métodos de investigación, nosotros hemos comenzado a revisar datos y hemos hecho una investigación empírica en el que hemos revisado. Y hemos dicho, vale, efectivamente, la investigación, o digamos que nosotros creemos como hipótesis que la política ecuatoriana se explica a partir de una división entre costa y sierra. Entonces veamos si es que los costeños votan igual y veamos si los serranos votan igual. Pues resulta que no votan igual, o que se parecen mucho más de lo que creemos. Entonces digo, uy, esta hipótesis ya no está funcionando. Les digo un dato, por ejemplo, en la época en que el Partido Roldosista tenía mucha presencia, la votación del Partido Roldosista en la Sierra era brutal. Abdalá eran los líderes más valorados y más votados en la Sierra Centro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cotopaxi forma parte de la costa? ¿O es que los líderes populistas son transversales, como hemos visto, por ejemplo, en el caso del presidente Correa, que adquiría votación en todo lado, ¿no? Entonces, ¿viste cómo ya se va complejizando? Me dices, no, costa, sierra, menos en los casos de los populismos. Digo, bueno, ¿qué pasaba con con Velasco Ibarra, que es la antonomasia del político serrano, porque tenía éxito en Guayaquil? Bueno, es que es en Guayaquil más el populismo. Entonces digo, parece ser entonces que la política ecuatoriana no se explica a partir de las variables regionales. Se explica sí, pero es mucho más sutil la explicación. ¿Cómo hemos podido llegar a esa conclusión? A partir de la investigación. ¿Vale? Entonces, nosotros, gracias a la ciencia política, que no es lo mismo escribir en un periódico o en una editorial, yo muchas veces lo hago, entonces cuento mi visión del mundo, ¿vale? Y ese es lo que tenemos que evitar, y aquí va mi segunda recomendación, ¿no? Es lo primero. Mi primera recomendación, tenemos que evitar que nuestra visión del mundo se imponga necesariamente al conocimiento de los hechos políticos. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una respuesta de cómo son las cosas, estamos perdiendo el tiempo si nos ponemos en una carrera y sobre todo si somos reacios a cambiar las cosas que nosotros pensamos que funcionan de cierta forma, de cierta manera, ¿no? O sea, la cantidad de veces que me he metido yo en hacer bases de datos, partes de una hipótesis, he estado meses queriendo darle vueltas a algo, pues resulta que la evidencia es que no es así. Entonces, claro, seamos honestos y digamos, mira, no es así. Hoy hablaba, por ejemplo, daba clases en un curso que tengo, es Poder y Política en América Latina, y bueno, es de las primeras clases, y en las primeras clases evidentemente sale un chico y me dice, bueno, el problema de América Latina es los Estados Unidos, los Estados Unidos y bla, bla, bla. Digo, no, es que a mí no me gusta la explicación de los Estados Unidos por una razón muy básica. El problema de mi explicación respecto a la situación de América Latina con los Estados Unidos es que una explicación que quita toda responsabilidad de las élites locales. ¿Vale? Pues entonces, ¿quiénes han sido los mayores beneficiarios de unas relaciones económicas profundamente desiguales que han mantenido la desigualdad? ¿Quiénes son los principales beneficiarios, por ejemplo, de que los trabajadores cobren poco o estén excluidos, marginados? ¿O quiénes han sido los beneficiarios de la apropiación del Estado a través de sistemas patrimonialistas? ¿Los Estados Unidos o las élites locales? ¿No? Entonces, bueno, por supuesto que hay una responsabilidad del Estado por los Estados Unidos dentro de un orden político internacional, relaciones internacionales, pero no vamos a culparlas de la responsabilidad del mal funcionamiento del Estado a los Estados Unidos. Es una explicación muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué les invito? Les invito a ser curiosos, les invito a buscar nuevas hipótesis, les invito a analizar las cosas, ver los datos, ver información, y sobre todo ser muy, muy permeables cuando la realidad se empeña en quitarles de esa razón, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue a partir de la pata ciencia de la política que nos da la ciencia política. Es decir, ya que queremos estudiar los mecanismos de cómo se redistribuyen los recursos públicos, que es lo que hacemos desde la política,
estudiémosle de una manera científica, es decir, conectemos con los viejos autores que nos fueron explicando cómo funcionaban las cosas y hagámoslo a través de un método. Vale. Tenemos básicamente dos tipos de métodos, ¿no? Entonces tenemos los métodos cualitativos, cuantitativos, es decir, unos usan datos de números y otros usan cualidades, ¿no? Los datos cualitativos y cuantitativos además tienen una serie de técnicas. ¿Las técnicas para qué me sirven? Las técnicas me sirven para ir recopilando información y sobre todo para testar hipótesis. Las hipótesis se van testando permanentemente y se van demostrando. Esta hipótesis de la que yo les hablaba, de la costa-sierra, hay que irla demostrando a ver si es que efectivamente se hace así. Y como les he dicho, ¿cómo se me ocurre probar si es que los costeños y los serranos se comportan igual, viendo si votan igual? Es una cuestión, ¿no? Dos, alguien me diría, no, es una cuestión de cultura política, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las visiones de cultura política? Por ejemplo, una puede ser respecto al Estado. Entonces, siempre se ha dicho que Guayaquil tenía una visión menos de estatista, más de libre comercio, menos de intervención estatal, y que, claro, los serranos viven del Estado y demás. Entonces, puedo hacer una encuesta y preguntar a la gente, decir, ¿qué piensa usted del Estado? Y ver si efectivamente pasa así. No hay otra forma de enterarme si efectivamente en la costa tienen una visión menos de intervención estatal o más pro libre mercado, o bueno, más liberal en el sentido más clásico, que en la sierra. Entonces, yo tengo que ser así. Podría ser también una investigación cualitativa a partir de una serie de entrevistas, ¿no? Pero ¿cuántas entrevistas hago? Si hago unas entrevistas a 10 personas de mi entorno que piensan como yo, me van a dar una respuesta parecida. Entonces, investigación no se va a sostener. Claro que se pueden hacer investigaciones cualitativas de esa forma, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que usar técnicas para selección de casos, ser mucho más sistemático en cómo recopilo la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso están las técnicas y para eso está la metodología, y les invito a que no satanicen la metodología ni la técnica. Muchos de los investigadores, ¿qué es lo que hacen? Satanizan los números, ¿no? Dicen, esto es una tabla, cuidado. Las tablas se pueden tardar, ustedes cuando hagan investigación, pues tirarte meses haciendo los datos que están detrás de una tabla, ¿no? Entonces, mucho respeto a los datos, mucho respeto a las tablas. Y yo siempre les digo que es que pasa que esta gente, muchos además que se autodefinen, por ejemplo, marxistas, digo, el problema es que nunca han visto El Capital. Les invito a que vayan a la biblioteca, cojan el libro 1 del Capital y vean las notas a pie de página. La investigación de Marx es profundamente sistemática. Es un señor que se pasó años en la biblioteca en Londres buscando datos y ves la cantidad de números y datos. Me dices, bueno, pero no tiene una regresión. Y hombre, evidentemente el señor trabajaba en otros contextos. No es como ahora yo me meto en la página web del Banco Mundial y puedo mandarme un modelo económico comparando el mundo entero sin salir de mi casa. Él tenía los datos que tenía, es un señor que usa la información de forma cuantitativa en el contexto en el cual estaba formado, ¿no? Entonces, no satanicemos porque unas veces los números nos vienen bien, otras veces nos vienen bien las entrevistas, por ejemplo, en profundidad con líderes. Quiero saber qué piensan, por ejemplo, los líderes empresariales, ¿no? Entonces, ahí sí no les hago una encuesta, voy y me siento y converso con ellos, ¿no? O quiero saber qué piensan los votantes en las redes sociales, ¿no? Ahora está muy de moda hacer trabajo sobre redes sociales y la gente, pues, por supuesto, es muy fácil. Cojo y puedo leer, hacer discurso de análisis de contenido en los periódicos, ¿no? Por ejemplo, estudiar análisis de los editoriales, que son técnicas cualitativas, y después de eso puedo tramitar a través de software que me saca unas estadísticas sobre, por ejemplo, qué tipo de palabras se repiten, cuáles son las asociaciones. Es decir, hay muchísimas formas de estudiar y solamente les invito a que no prejuzguen ninguna, ¿no? Y que más o menos bien piensen que cada una de estas partes me ayudan a desarrollar la parte ciencia de la política. Los métodos son importantes porque nos ayudan a pensar y nos ayudan a pensar de cierta forma en que otra persona que esté estudiando lo mismo que yo estoy estudiando pueda reconstruir mi pensamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo demostrar si efectivamente la patria ya era de él, ¿no? Entonces yo voy y planteo 4 o 5 argumentos, planteo una serie de datos que pueden venir cualquiera de ustedes y me dicen, no, usted está equivocado. Es el Congreso de los Diputados, o sea, Alianza País en su momento se formó de otra manera como partido, ¿no? Entonces yo decía, pues mira, tienes razón. Digo, a ver, ¿dónde están tus datos? No, es que yo conozco un primo de un amigo que me dijo que no era así. Digo, pues, no están los datos. Dice, yo te he demostrado con las votaciones electorales, ¿no? Entonces tú me dices, no estabas tomando tales elementos en los resultados, o si miras es la suma del bloque de oposición es mayor que el bloque. Digo, pues
podemos hablar en un mismo idioma. El problema es cuando ya nos planteamos en dos escenarios diferentes en el que no es posible el diálogo. Y esta es otra de las cuestiones que es importante. Para el avance de la ciencia es importantísimo el diálogo y la permisividad que ustedes pueden tener a los argumentos de las otras personas. Y eso es muy importante, sobre todo en sociedades altamente polarizadas, en las que ya tomamos partidos y no podemos compartir, no podemos permitir que un debate en ciencia política se convierta en una conversación de dos amigos comiendo cangrejos sobre si es mejor Barcelona o Emelec, ¿vale? Que ese es algo típico que suele pasar en ciencias políticas, sobre todo entre personas que se dedican a la política, ¿no? O sea, a mí puede gustarme o no gustarme un candidato a la presidencia, pero yo soy capaz de reconocer que haya hecho ciertos procesos o soy capaz de explicar por qué ha ganado un candidato, ¿no? En la época digamos, más álgida del gobierno de Correa, en las elecciones del 2013, hubo una mesa redonda aquí en Madrid, hay un sitio que se llama Casa América, y bueno, era evidente que el correísmo ganó de forma abrumadora, tuvo 100 de 137 diputados y la mayoría absoluta fue en primera vuelta con una votación altísima. Pues yo qué tenía que decir, tenía que analizar esa votación altísima y explicar y decir que evidentemente más del 50% de la población estaba contenta con el presidente. Al final, la gente se levantó, muchos, que soy un correísta, todo el mundo, mis amigos me decían, ¿tú correísta? Digo, sí, sí, has visto, correísta que está ahí. Otro me dijo que cuánto he cobrado a la embajada, ¿no? Ya no a los Estados Unidos, sino a la embajada del Ecuador. Claro, me insultaba. Después vino otro señor que eran los que me decía, había otro que me decía que en cambio era anticorreísta, ¿no? Entonces me decía, ¿por qué no he tomado en cuenta el dato de que el presidente Correa han hecho esto? Entonces, yo estaba encantado porque los dos me estaban atacando, ¿no? Pero yo lo que no puedo hacer es quedarme con un lado y no ser capaz de reconocer que un señor como político o como candidato ha sido profundamente exitoso, más allá de que pueda tener o no tener otros elementos, ¿no? Entonces, eso les invito a que ustedes sean permisivos, creo que les invito a que trabajen con toda la coyuntura y que no caigamos en un error que era muy de los 90 cuando yo estudiaba, ¿no? Yo estudié sociología en Quito y en esa época no se planteaba la profesionalización, no se planteaba la profesionalización de las ciencias sociales y sobre todo la idea era formarnos para hacer político-militancia, ¿no? Entonces, la militancia está bien, la militancia es recomendable porque la militancia ante todo es compromiso con los problemas del país y de su entorno. La militancia puede estar bien en las aulas también, porque cuando es compromiso con que mejore la universidad y cuando mejore también la carrera. El problema de la militancia está en cuando se convierte eso en sectarismo ante otras disciplinas o ante ciertas formas de ver el mundo que necesariamente deben estar presentes en una carrera universitaria, ¿vale? O sea, por sectarismo, nosotros, por ejemplo, que me acuerdo el típico dilema que había el típico debate que había en la carrera de sociología era entre weberianos y marxistas, ¿no? Si tú eras marxista, Weber no, pero Weber es imposible que tú no entiendas el mundo si no aceptas Weber y sus conceptos desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, desde la sociología, desde la ciencia política, tiene teoría musical. No puedo negar a Weber de entrada simplemente porque tenía una hipótesis distinta a la marxista para entender a la sociedad. Y yo como weberiano no puedo negar la investigación marxista y los determinantes económicos en explicar y entender la sociedad. Y es algo de lo que me arrepiento, ¿no? De no haber dado la oportunidad a muy buenos profesores que tuve en su momento, simplemente por una cuestión dogmática, ¿no? Y porque los que estábamos en cierto grupo tratábamos de ser reacios, incluso planteando reformas a la carrera, cuando se quería hacer negándonos a ciertas metodologías, etcétera, etcétera. Entonces, les invito a que si quieren ustedes tengan su compromiso político, pero no hagan que el compromiso político se convierta en un limitante académico o que esto no se convierta en mecanismos de cancelación a autores, profesores que piensan diferente, sino que más bien tengan la suficiente apertura y generosidad intelectual de tratar de entender otras explicaciones sobre cómo funcionan las relaciones de poder y cómo estas relaciones de poder pueden ser entendidas, ¿no? Bueno, entonces,
Estas serían mis recomendaciones un poco de carácter general sobre qué podemos hacer para entender los mecanismos de redistribución de recursos, que es lo que estudiamos desde la ciencia política y cómo podemos ayudarnos, ¿no? Dos cosas más. ¿Cómo profesionalizarnos? ¿Vale? O sea, la profesionalización es legítima. Todos necesitamos un trabajo. Y lo peor del capitalismo no es ser explotado por el capitalismo, sino no ser explotado por el capitalismo, ¿no? Es una vieja broma de economistas cuando te explican el desempleo, ¿no? Dicen, en el fondo, tú ves que el problema es del desempleo, ¿no? Entonces, el problema ya no es la explotación por el capitalismo, sino es la no explotación por el capitalismo. Y es legítimo trabajar, y es legítimo trabajar en algo que nos guste y que estamos investigando. Entonces, tenemos muchas posibilidades de desarrollo de carrera. Está la carrera de investigación, que básicamente está asociada a universidades, está asociado a sitios donde se hace consultoría, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, bueno, están ONGs donde se pueden hacer trabajo. Hay consultorías, cada vez más hay consultorías de lo que se llama asuntos públicos en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esos casos se trabaja con empresas, ¿no? Pues muchas veces, cada vez más les interesa a las empresas conocer cómo funciona el Estado, conocer cómo funcionan las relaciones de poder, saber si es que va a haber crisis o no va a haber crisis. Esto que el otro día dijo Andrés Arauz en una entrevista a propósito del efecto que va a tener el asesinato en el riesgo país, ¿no? O sea, si eso es normal, no digan que no es normal el asesinato, ¿no? Es normal que los análisis que se estén haciendo y que haya modelos muy sofisticados de análisis de riesgo, pues sí, efectivamente, eso impacta y funciona, más allá de lo sórdido que pueda resultar que un asesinato haga que el país tenga ciertas consecuencias en cuanto cuesta la deuda. Pues les estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Eso funciona, entonces hay sitios de investigación, por ejemplo, un clásico en Ecuador sería el grupo Spurrier de análisis semanal, ¿no? Y si ustedes ven análisis semanales, o sea, no sé si ustedes saben que Walter Spurrier de formación es politólogo, o sea, él no es economista. Y él lo cuenta siempre, dice, bueno, que en su momento, Spurrier debe tener una edad ya, que en su momento estudió ciencia política en una de las universidades de California, y cuando volvió le preguntaban sobre cuestiones de coyuntura económica y política, y él comenzó a montar el informe y el análisis semanal, y bueno, y ahora es lo que es, ¿no? Y entonces él suele dar conferencias y tal. Les invito a que vean en la web. Ahí hay una salida profesional de politólogos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los politólogos muchas veces no nos gusta la idea de yo no trabajo para empresas, ¿no? Bueno, pero entonces simplemente que lo valoren, que saben que ahí también hay un campo de desarrollo profesional, y el campo de desarrollo profesional también está en ONGs, también tienes en investigación, y lo que les quiero decir es que muchas veces el desarrollo profesional de estos tres sectores se parece muchísimo, porque en los tres sectores van a hacer lo mismo. Van a hacer investigación aplicada. Van a tratar de explicar, por ejemplo, cuáles son los efectos que puede haber en la estabilidad del país de escenarios de muerte cruzada, ¿no? Cuando posiblemente iba a haber la muerte cruzada, todo el mundo hacía análisis de escenarios, ¿no? Me bien preguntan, ¿pero tú qué crees que va a pasar? Si esto es bueno o es malo. No, pero Lazo va a gobernar solo y va a vender el banco del seguro y va a vender. No. Entonces tú tienes que explicar, construir un argumento lógico, es una investigación, muestras datos, muestras la normativa, las leyes, vas construyendo y vas haciendo tus investigaciones, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes un campo de análisis, de trabajo. El otro campo de trabajo, por supuesto, que es el Estado, porque ustedes como profesionales de la ciencia política también van a conocer en profundidad el funcionamiento del Estado y la administración pública, ¿no? Entonces ahí tendrían otro campo, además de la docencia, la consultoría para sector público, privado, el tercer sector, organismos internacionales, también tendrían la otra parte que es el Estado. En todos los casos necesitan ustedes conocer técnicas, necesitan conocer marcos teóricos fuertes, necesitan leer y conseguir explicaciones de cómo van pasando. Y una última recomendación, que esto suena muy a maestra de escuela, por lo cual estoy orgulloso e insisto permanentemente. Ustedes se van a ganar la vida escribiendo informes y leyendo informes, ¿vale? Aprendan a escribir, ¿vale? Tienen, y no necesariamente el texto más sofisticado, lleno de palabras que no sabe. Roberto Bonafón no quiere decir, no sería un buen politólogo por más que escriba complicado, ¿no? Es la antítesis de cómo se tiene que escribir un informe. Un informe tiene que ser claro, donde necesariamente nosotros entendamos y cualquier persona pueda entender
qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, les invito a que durante la carrera aprendan a escribir. Se aprende a escribir leyendo artículos buenos, de calidad, ¿no? No necesariamente artículos rebuscados, ¿no? ¿Viste? Nosotros tenemos en América Latina una tradición jurídico-literaria en la que parece, mientras más confuso y rebuscado, parece que es mucho más interesante, ¿no? Entonces, ¿viste? Laclau, no se entiende nada de lo que escribe Laclau o los filósofos franceses y dice, oh, no, no es que es complejo su pensamiento, es que no sabe explicar su pensamiento. Es un pensamiento que no está bien explicado y no está bien estructurado. Entonces, claro, pues en principio cuando uno es estudiante muchas veces le imponen estas cosas de bueno, es que será muy difícil, no lo entiendo porque es muy sofisticado. No, no lo entiendo, está mal escrito. Entonces, van a ver ustedes muchas veces se van a encontrar con unos artículos que cuando los lees, la explicación te seduce, ¿no? Porque la explicación está bien estructurada y bien montada. Tú tienes unos argumentos y dices, pero ¿cómo es? Muchas veces me pasa que yo leo un artículo y digo, pero ¿cómo no lo viste? Es brillante el argumento, cierra por todos los lados, explica todo. De una forma simple, en 30 páginas te explica todo. Pues posiblemente de todas esas 30 páginas hay un par de años de trabajo de mucha gente, ¿no? De un argumento pulido y repulido, de una explicación pulida, que ha ido, a lo largo del texto ha ido acotando una serie de elementos que podrían haberte hecho, que te habían confundido, que hubiesen podido llevarles a pensar. Entonces les invito a que practiquen mucho escribir, ¿no? Practiquen mucho leer también, y esta es la base a partir de las cuales ustedes podrán ser buenos profesionales. Después ahí están las capacidades que a cada uno nos ha dado Diosito. Hay personas que son mucho más creativas, hay personas que son brillantes, ¿no? Hay personas que, viste, se sientan y ven, es como que si estuviesen viendo una película y te contasen, ¿no? De, pasa esto. Dices, no, esto se explica así. Digo, no, no puede ser tan listo, ¿no? Pero muchas veces esas personas son muy listas, a veces son muy vagos para escribir, ¿no? Otras personas son muy trabajadoras, se dedican a darle horas a estar viendo un problema, trabajan, tiran de técnica y de método. Y la mejor combinación es cuando tienes de todo, ¿no? Pero eso son pocas personas y son los afortunados y son, por suerte tenemos la suerte de leerles, ¿no? Entonces, trabajen, desarrollen las capacidades, cada uno que más o menos se sienta cómodo en lo que va haciendo, pero hagan lo que hagan, ustedes van a tener que leer y escribir, van a leer informes, van a escribir informes. Y piensen también en que en su propia experiencia personal, es decir, si ustedes cogen un texto y ese texto no es de calidad o no es claro o ven lleno de faltas de ortografía, tú ya comienzas a dudar. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, si te da un texto que no es prolijo, dejas de leerlo, ¿no? Entonces, durante la carrera yo sí les invito a que aprendan a desarrollar esas dos capacidades, porque todo lo que tienen que decir ustedes no podrán hacerlo si no saben transmitirlo, ¿no? Y entonces les invito a estas dos cosas que yo creo que no es una recomendación menor y que la llevo haciendo muchas veces, ¿no? Pues me encantaría poder conversar con ustedes. Como ven, yo les he hecho unas recomendaciones que son más bien de carácter de orden práctico, ¿no? De cómo enfrentarse a esta carrera, porque estoy seguro que todos los muy buenos profesores que tienen ustedes en la Universidad de Guayaquil les van a poder transmitir estos conceptos con profundidad, con desarrollo, les van a poder mostrar autores, les van a poder mostrar las metodologías, las técnicas de investigación y análisis y todas estas cosas, y así que no creo que, no me queda más que desearles éxitos. Les deseo, les pido mucha generosidad intelectual, mucha madurez para poder sentirse cuestionados y también mucha valentía para que asuman que no tenían la razón cuando la evidencia o el argumento se impone a los conocimientos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Me encantaría poder conversar con ustedes de ser posible y aquí me tienen a las órdenes para lo que necesiten cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias, doctor Sánchez. Muy ilustrativa, clara, sus reflexiones. Yo quisiera iniciar justamente dialogando una parte de lo que usted está diciendo, mientras también los demás tengan quizás alguna pregunta, por favor, hacen la mano para darles el micrófono. Lo primero, varias cosas, ¿no? Que justamente me evoca lo que usted estaba planteando. Una, estaba pensando en de cierta forma, el lema que le hemos planteado a la carrera, que es comprender para transformar, ¿no? Dentro de todo, creo que usted ha hablado muy claramente respecto a la importancia y a
ya digamos, el énfasis en la parte de la comprensión, ¿no? La parte de la ciencia como tal, ¿no? Y es justamente, digamos, algo que a veces es complicado de equilibrar cuando mucha gente entra a estudiar ciencias sociales o ciencias políticas específicamente, no entra con una visión específica de ser académico, sino más bien de ser político, como usted decía, ¿no? Entonces, claro, de cierta forma creo que la ciencia política, así como la sociología, está muchas veces sentada de forma media incómoda entre la ciencia y la militancia, ¿no? Y eso es algo que hay que saber, digamos, manejar desde los docentes, así como también tener claro desde de los estudiantes, ¿no? Y eso me lleva, creo que lo que usted planteaba después también, no recuerdo si fue John Maynard Keynes quien lo dijo, respecto a algo del de basarse en datos o en ser honestos intelectualmente. Creo que él decía algo así como, si los datos cambian, mi opinión cambia. Es decir, ¿y usted qué hace al respecto? Es decir, como cuestionando qué tanto la gente, pese a que los datos dicen una cosa totalmente distinta a lo que uno piensa, mucha gente se queda obstinada en sus opiniones previas, ¿no? Que creo que también es un asunto que un politólogo debe tener claro. Quizás lo que usted mencionaba también respecto a, es posible, estaba pensando mientras lo decía, que quizás uno de los mejores criterios de calidad en la actualidad para ser politólogo en Ecuador es que te digan correísta y anticorreísta al mismo tiempo, porque de esa forma te das cuenta que algo estás haciendo bien quizás, no de una forma más objetiva o utilizando un método sin casarse con nadie o al menos dejando a un lado los valores personales, políticos y la militancia que pueden tener fuera de las aulas o del ámbito científico como tal, ¿no? Quizás eso hay una parte o alguna gente quizás que lo debate respecto a la la dificultad de separar ambas cosas por las subjetividades, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es un reto y un asunto que siempre está presente. Solo quisiera quizás también, más allá de también de comprender y transformar, que es como un lema que hemos planteado, es también estudiar para trabajar, ¿no? Es decir, eh, respecto al campo, al ámbito laboral del politólogo, yo quería justamente revisar unos asuntos específicos, ¿no? Que luego les puedo presentar un poco acerca de lo que vamos a colgar en la página web de la facultad, el estudio de pertinencia y demanda de la carrera de Ciencias Políticas, por la cual hicimos, digamos, vimos la necesidad de llevar a cabo esta carrera. Y es que en la actualidad los ámbitos de trabajo del, de la, del politólogo justamente están en el Estado, en el sector público, en el sector privado, ¿no? Esto de acá, digamos, quizás ustedes eh, está familiarizado con la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, la ANECA en España, que hizo este libro blanco de ciencias políticas, donde justamente plantea 7 perfiles laborales para el ámbito de ciencias políticas. Las instituciones públicas, que en el Ecuador están, digamos, toda la parte del Estado como tal, alrededor de 33.000 organizaciones. Está el ámbito de las organizaciones políticas como tal, y no gubernamentales. Está el sector privado, están las consultorías, las encuestadoras, otros tipos de consultorías privadas, la eh, asesoría política y electoral. Y digamos también lo que más al momento ha habido en Ecuador, quizás es muchos dedicados a la parte de la docencia e investigación, ¿no? Pero dentro de todo hay estos ámbitos también de los mencionados, así como organismos internacionales. Y claro, dentro de todo, nosotros en la carrera de Ciencias Políticas hemos tratado de justamente equilibrar la malla y el perfil académico para que pueda tener una salida laboral doble o amplia, mejor dicho, entre el ámbito público y el privado, ¿no? Que justamente por eso es que tenemos 2 itinerarios, ¿no? Uno que es en administración pública, específicamente, y gobierno, y el otro que es en asesoría electoral y comunicación política como tal, ¿no? Y que bueno, este aquí es algo que hemos tomado en cuenta, pero que dentro de todo también es bueno saber respecto a
a las posibilidades laborales que se tienen en la ciencia política específicamente, tanto en los distintos ámbitos. Y solo para concluir una parte y dar espacio a preguntas, creo que solo para complementar lo que usted decía respecto a, estoy absolutamente de acuerdo, respecto a saber escribir y leer, es que también en el ámbito, tanto en el ámbito laboral, sea académico, puro, investigativo, como en el profesional, sea como asesor político, como consultor, etcétera, una cosa que también debemos aprender es a hablar, justamente, ¿no? Escribir, leer y hablar en público, ¿no? Que es lo que también en muchos casos nos sirve o le sirve al político o al politólogo para poder desempeñarse, desarrollarse profesionalmente de manera adecuada, ¿no? En todo caso, eso quería mencionar en términos generales. No sé si existan preguntas específicamente para el doctor Sánchez respecto a... Puede ser una reflexión un poco, Manuel, a partir del comprender y transformar, ¿vale? Yo les voy a poner un ejemplo de cómo es posible estudiar un fenómeno sin que esto comprometa las posiciones personales, ¿no? Entonces, pensemos yo como investigador, a mí hay un movimiento que me interesa mucho, que es lo que se llama en América Latina los movimientos pro familia, ¿vale? En realidad, si te pones a ver, son una serie de movimientos, tienen una serie de valores conservadores sobre cómo debe estructurarse la familia, el matrimonio, el aborto y demás, ¿no? ¿Por qué me interesa? Porque moviliza de forma brutal y es muy transversal en todos los países. Yo creo que la manifestación más grande que ha habido en Guayaquil, desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, incluso más grandes que las que en su momento se hicieron con el feriado bancario, cuando las lideraba León Febres Cordero, fueron las manifestaciones pro familia, ¿no? Recuerdo ahí la avenida, toda la gente de blanco, miles de personas ahí, un movimiento profundamente transversal. Pero esto no pasaba solamente en Guayaquil, pasaba en Ciudad de Panamá. La manifestación más grande que ha habido en la historia en Ciudad de Panamá eran personas que estaban preocupadas por una potencial amenaza, ¿no? Es decir, había alguien, a mis niños no me toques, no les expliques esto. Yo veía en las escuelas, digo, yo no veo que haya tanto, ¿no? Entonces, había un peligro latente, ¿no? De una cosa que llamaban la ideología de género, que a Correa tampoco le gustaba, ¿no? Decía, cuidado que viene la ideología de género. Pasa en Paraguay, pasa ahí en México, una manifestación multitudinaria, y claro, eso hay que entenderlo, ¿no? Yo tengo que explicarlo, y por supuesto que hay una capacidad movilizadora brutal por parte de esos sectores, ¿no? Y me pueden gustar o no me pueden gustar. Yo no, por favor, no quiero entrar a un debate sobre la pertinencia o no de lo que defendían esos grupos, pero yo puedo hacer investigación, explicarlo y explicar esa capacidad de movilización y decir por qué tienen fuerza y dónde está radicada su fuerza, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo concuerde con ellos. Yo estoy, desde el punto de vista ideológico, al otro extremo. Pero eso no impide que yo no vaya a decir estos señores son capaces de sacarte 1 millón de personas a la 9 de octubre, ¿no? Pues estoy exagerando, 1 millón de personas no eran, ¿no? Ponle 500,000. Claro, entonces yo tengo que explicar cómo han sido capaces de movilizar. Y no puedo decir, ahí están estos conservadores, carcas, cristianos. No, no gano nada diciendo eso, ¿no? Debo explicar por qué están tan arraigados esos valores, porque posiblemente sí que ayuden a transformar, o puedo explicar que esto puede generar dinámicas excluyentes hacia ciertos sectores, hacia ciertos grupos. Yo puedo hacerlo, ¿no? Yo no estoy ahí, yo puedo militar en otros sectores, que si yo puedo salir a la marcha del Día del Orgullo, ¿no? Pero yo puedo ser capaz de investigar, de conocer, ¿no? Esta primera parte, y posiblemente ya la sociedad se dedicará a transformar, yo puedo hacer otros espacios, puedo escribir en un periódico, puedo salir a una marcha, pero yo, gracias a que conozca esto, ¿no? O sea, no piensen ustedes necesariamente que el estudiar algo puede ser un hecho por ejemplo, las personas, muchos de los grandes estudios que existen sobre el nazismo están hechos por judíos o descendientes de judíos, ¿no? Entonces, claro, si a ti te acabaron la familia, quieres entender qué pasó, ¿no? Entonces, no vas a acusarles de nazis a las personas que están ahí. Y muchas veces, claro, comienzan a explicar, y esto le pasó a Hannah Arendt, ¿no? Cuando explicaba los juicios a propósito no me acuerdo, de Eichmann,
ella comienza a dar una explicación y la señora fue cancelada, ¿no? Y una señora que había sufrido en carne propia toda la persecución de los nazis, ella trataba de explicar, ¿no? Y le acusaron de equidistancia y demás. Entonces, sí que les invito a que no decaigan el compromiso de transformación, pero que tienen que investigar y hay muchas cosas todavía que están por conocer y saber y entender, ¿no? Y ya que has mencionado el tema de las encuestas, aquí quiero un poquito partir la pata a favor de los métodos cuantitativos, ¿no? Entonces, muchas veces estamos hablando de la estadística, ya estamos, el cuadro, la estadística oculta la realidad del mundo, no es una tabla, pero después todo el mundo quiere ver sus encuestas antes de las elecciones, ¿no? Todo el mundo está pidiendo encuestas. Y dice, oye, tienes una encuesta, ¿qué te han mandado? Y las encuestas no fallan, pero todo el mundo las ve. ¿Qué pasa con las encuestas? Las encuestas son complicadas de hacer. Si tenemos una parte cuantitativa, que es tener una buena muestra, que es la parte de la carpintería, ¿no? Usar una buena muestra, un dato, algunas preguntas. Pero después hay una parte cualitativa, que es un poco la que les estaba comentando, que eso te da saber, por ejemplo, qué porcentaje de voto oculto hay, ¿no? Es decir, yo, en la época de Abdalá Bucaram, ustedes cojan y revisen las encuestas de Abdalá, todas las encuestas en la época de Abdalá, siempre estaba mucho más bajo. Y estaba medido. En esa época, además, las encuestas funcionaban mejor, habían pocas encuestadoras, pero era mucho más previsible la sociedad, y tú podías calcular el valor, el porcentaje de voto oculto que tenía Abdalá, ¿no? Entonces, tú tenías los datos, ibas calculando y metías una serie de modelos donde, a partir de tu conocimiento del electorado en ciertos sectores y del candidato, sabiendo que hay un voto avergonzante, pues lo sabías. Después habían otros candidatos que eran como los candidatos correctos, todo el mundo decía, ¿por quién va a votar? Por el doctor tanto, un estadista, no votaba a nadie, ¿no? Entonces, estas cosas les invito a que tengan la capacidad de ser lo suficientemente ambiciosos en conocer y no prejuzgar tipos de técnicas o de teorías a priori sin antes haberse adentrado de ellas, ¿no? Gracias, Francisco. Denise Barragán tenía una pregunta. Ya, estudiante también de la carrera matriculada. Está un rato alzó la mano, que es capaz de ahorita no está disponible. No sé si hay algún otro comentario, pregunta que alguien tenga respecto al tema. Ah, no puedo usar el micrófono ahorita, Denise. Que escriba por el chat. Ah, perdón, ahí está. Ya tiene activado, Denise, perdón. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad una vez más. Después de escuchar la intervención del profesor, ha sido mucho más claro que para poder estar los siguientes casi 5 años por aquí dando vueltas en la academia, vamos a necesitar un mayor grado de inteligencia emocional y asertividad, incluso para poder romper algunas paredes mentales por nuestros propios prejuicios respecto a ciertas ideas. Y eso es un desafío grandísimo, porque suele ser bastante difícil como personas renunciar a nuestras propias convicciones y ceder un poco esas posiciones, lo cual ya lo hace un reto bastante interesante. Enseñar es aprender 2 veces. Una vez un profesor me transmitió esa idea y desde ese momento la practico siempre que puedo. Yo vengo de un entorno que no está ligado a las ciencias sociales. Yo vengo de una profesión referente a las ciencias de la salud. Entonces, básicamente es como volver a empezar de cero respecto a las cosas que voy a tener que leer, porque voy a tener que leer mucho, eso es indiscutible. Leí mucho en el pasado, pero leí autores que tenían que ver con cuestiones médicas. Entonces, basados en esta idea, ¿cuáles son los imprescindibles, los must be que debería empezar a leer todo estudiante de primer nivel, un primer semestre de una carrera de ciencias políticas, sabiendo que, por ejemplo, yo conozco muy, muy ligeramente ciertos autores que son mucho más, digamos, populares? Y conforme me fui entrando en el preuniversitario de la sociología jurídica, pues me fue interesando una que otra cosa respecto a pensadores por épocas del tiempo, ¿no? Entonces, en la experiencia del profesor Francisco, en su propia experiencia, el profesor Manuel,
¿cuáles serían esos imprescindibles que deberíamos empezar a considerar dentro de la lectura para empezar a enriquecer todas las ideas que queríamos recibir de todas partes? Porque nosotros deberíamos ser bien diversos en el pensamiento, por lo que estoy entendiendo. Vale. Mira, bueno, yo ya he hablado un poco yendo a los tópicos, ¿no? O sea, hay que tener a beber siempre como material de consulta, ¿no? Eso siempre está ahí, siempre pendiente. ¿Qué les recomiendo? Cuestiones de orden práctico. Tengan unos buenos manuales de ciencia política, les recomiendo que tengan siempre unos buenos manuales a mano. Están, las personas que leen inglés, por ejemplo, y esto ahora, me han contado que hay unas páginas de internet de origen ruso que se dedican al delito del plagio, entonces donde tú puedes encontrar unos magníficos handbook que los publica Oxford University Press, donde tienes muchos, por ejemplo, hay uno, estoy viendo ahí, hay uno sobre political behavior, que es toda la parte conductual, toda la parte de conocimiento, que están muy bien hechos, porque ahora, como tú me decías, ¿cuáles son los mejores? Hay que partir de unas compilaciones de conceptos cuando tú estás en primer, segundo año para que tú tengas unas bases formativas que te permita adentrarte al resto de los autores y conocerlos, ¿no? O sea, primero yo creo que es necesario construir unas bases y les recomiendo, si pueden leer inglés, les recomiendo los manuales de Oxford que tienes, ya tienes uno de instituciones políticas, otro tienes de política comparada y el de political behavior. Les recomiendo que, ya digo, si es que no están en la biblioteca de la universidad, yo creo que la universidad puede hacer un esfuerzo en comprarlos. Y después me han comentado de estas páginas web rusas ¿no? De algunos países que se dedican a cometer el delito del plagio de libros y que los ponen a disposición de personas que no pueden adquirirlos, ¿no? Entonces, delito que me parece injustificable poner el conocimiento al alcance de todos ustedes. Después hay buenos manuales en español, ¿no? Entonces hay distintos manuales que yo también les recomendaría, por ejemplo, y en este sentido, no es lo mismo los manuales viejos que los manuales nuevos. Los manuales viejos son mucho más, no quiero decir sofisticados, pero sí pueden ser un poquito más complejos en cómo se presentan en su estructura, ¿no? Por ejemplo, en castellano tienes el manual de Caminal Badía, que está bien de forma introductoria, y después, bueno, el mismo manual de Vallés que tiene otra visión de cómo se va estudiando, y son sencillos de entender. ¿Por qué? Porque son textos de universidad. Los manuales, estos manuales que les estoy hablando son dos textos de universidad que te hacen un recorrido son los textos que, por ejemplo, yo uso para el curso de primer año de Introducción a la Ciencia Política, ¿no? Entonces, eso te va a dar las bases para que vayas adentrándote en otros autores que van a ir dependiendo mucho de cuáles son tus intereses. Por ejemplo, yo trabajo instituciones, trabajo toda la parte sobre instituciones, presidencialismo o élites. Entonces, en élites tienes, viste, Mills, y vas trabajando una serie de autores y vas ya enfocándote por dónde van. Y les hago otra recomendación, o sea, el conocimiento es muy amplio y ustedes van a irse enfocando. Les hago una recomendación que sigan en la cuenta de Twitter, si tienen Twitter, un profesor que se llama Gerardo Munk, que es un profesor argentino, tiene un manual sobre América Latina magnífico y está haciendo un trabajo de difusión espectacular sobre, tienen la cuenta en Twitter sobre todo, y tuitea en español, en inglés, y se dedica a hacer cosas respecto a la pregunta que tú has hecho sobre distintos temas, ¿no? Por ejemplo, si a ti te interesa estudiar los procesos históricos determinando lo que se llama path dependency, ¿no? Si a ti te resulta interesante estudiar los procesos históricos, estos son los fundamentales, ¿no? El otro día, por ejemplo, sacó de cómo entender lo que está pasando en Ecuador. Estoy muy contento, sacó un libro nuestro que tenemos sobre el correísmo, ¿no? Entonces dices, te recomiendo leas estos 3, 4 textos, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con que esos son los mejores, pero ayuda a darte una introducción, ¿no? Entonces, ayer sacó, por ejemplo, otro tuit que fue muy interesante, que era sobre el dato, ¿no? Entonces, bueno, últimamente tenemos muchos problemas sobre qué es un dato, ¿no? Entonces, el dato se construye, no es el mismo número, no es lo mismo decir 35% de desempleo en un país que antes tenía un 60%, que en un país que tenía antes un 10% de desempleo. Es decir, 35, si no lo entiendes en contexto, no es igual, porque el dato es una construcción. Entonces, les recomiendo que vean los trabajos de Munk. Era una persona que se ha dedicado mucho a estudiar la ciencia política como disciplina. Tiene un libro que ya digamos que es clásico, que entrevista a una serie de comparativistas
que ahí sí están los clásicos de la ciencia política, porque también hay otro debate. Yo te puedo recomendar una serie de clásicos de la ciencia política que han hecho carrera en la Academia Norteamericana. Hay un sesgo de politólogos que estudian en los Estados Unidos porque las carreras de ciencia política tienen gran desarrollo en los Estados Unidos, porque el 99.9% de las personas que luego hacen derecho en los Estados Unidos hacen ciencia política, ¿vale? Entonces, derecho es un posgrado en realidad en los Estados Unidos y tú te haces un grado. ¿En grado en qué? Haces el grado en ciencia política o liberal arts y demás. Entonces, se estudia muchísimo la carrera y eso implica que tengas fondos de investigación, puedas contratar profesores y demás. Y para profesores clásicos tienes muchas de los desarrollos que tuviste de una ciencia política menos cuantitativa en Europa, que ya te diría, están estos autores que te he señalado, ¿no? Está Habermas, todo lo que es la Escuela de Frankfurt, que tiene una visión que va entre teoría y ciencia política, y está Weber también, ¿no? Entonces, espero haberte dado estas recomendaciones, más allá de decirte cuáles son mis autores favoritos, yo creo que te he dado una serie de herramientas para que tú vayas escogiendo por dónde ir tirando, ¿no? Entonces, sí que les recomiendo que tengan siempre a mano unos textos básicos, ¿no? Unos manuales que les permita ir haciendo consultas y referencias, ¿no? También está el diccionario de Bobbio, que está bastante bien, lo que pasa es que ese diccionario ya tiene una edad, ¿no? Entonces hay muchos temas que cuando Bobbio escribió eso no existían, ¿no? Entonces todo el tema de la ciberpolítica, las redes, los medios de comunicación, cosas de esas no están, pero los temas clásicos respecto al Estado, partidos y cosas de esas siguen estando ahí, ¿no? Entonces, monten un pack y termino con esta otra anécdota. Había un texto de un señor que se llama Nelson Aragonés, que escribe en los 80, de los pocos textos que hace un análisis institucional de la crisis del Estado ecuatoriano y del sistema de partidos, ¿no? En los 80. Nadie hacía eso, ¿no? Entonces lo publicó Flaxo, es un señor uruguayo que ya murió, que estuvo en Flaxo durante un tiempo y tiene una clasificación del sistema de partidos de Ecuador entre partidos modernizantes y tradicionales. Está muy bien, ¿no? Entonces a mí siempre me encantó porque me impresionó cómo fue de las primeras cosas que leo. Y estuve en casa de mi madre en Ecuador y me traje el libro de Aragonés porque quería hacer un texto sobre unas cosas antiguas de Ecuador que necesitaba y veo y tenía todo subrayado. El primer capítulo está subrayado todo. Es una cosa como muy de pequeño, todo subrayado. Comienzo a leer y habían cosas cuestionables, ¿no? O sea, digo, aquí has tirado un poco el concepto, aquí. Pero ya me he dado cuenta 35 años después. O sea, en su primer momento cuando y eso les va a pasar, ¿no? Y si les pasa es bueno porque eso significa que están madurando intelectualmente. Pues nada, espero haberte respondido a lo que me habías preguntado. Y muchas gracias por la pregunta, Denise. Gracias, Francisco. Ahí, claro, yo justamente Manual de Ciencia Política de Vallés. Hay otro que se llama Ciencia de la Política, de un autor catalán, no recuerdo ahorita el Está nombre. muy bien, ese es Josep María Colomer. Colomer, así es. Es un poquito más complicado. Colomer también él viene de la economía política y muy del rational choice, pero hay que entenderlo. Colomer es muy bueno también. Sí. Colomer, Y bueno, el Manual de Ciencia Política de Pasquino, el Diccionario de Bobbio, ¿no? Ahí de hay unas Pasquino es muy bueno, yo creo que es de los mejores, pero es un texto igual, se escribió finales de los 80, inicios de los 90 y describe esa política, ¿no? Sí. Se ha cambiado muchísimo la política últimamente. Sí. Y bueno, solo una recomendación respecto a eso. La Universidad de San Luis de Potosí ha publicado una serie de videos en YouTube que se llama Protagonistas de la Política y que hace entrevista básicamente a muchos de los autores contemporáneos que son bastante manuales. Creo que incluso a Pasquino, a Munch, a Vallés. Manuel Alcántara, sí, está, ya les voy a poner están en el canal de YouTube del área, creo que están. Ahora así es. Joan Aguirre tiene también levantada la mano, le voy a activar el micrófono y después a Cristi López. Con perdón, simplemente una cosita, me sumo a la recomendación, ahora hay muchísimos videos que están bastante bien, hay muchos podcasts que funcionan muy bien, el momento que encuentren con gente, y hay otras cosas que son muy militantes, ¿no? En el sentido mal de la militancia, ¿no? O sea, muy sectarios, pero oigan de todo, ¿no? Sí. Joan Aguirre, le estoy activando el micrófono, no sé si está por ahí. Ya, sí, hola, muy buenos días. Buenos días. Disculpen que tenga la cámara apagada, pero estoy en la computadora del trabajo, entonces aquí no vienen con cámaras. Hola, bienvenido al canal. Quería agradecer primeramente por la importancia del tema tratado por el doctor, que nos sirve de mucho para los que estamos empezando en esta carrera. Si bien es cierto, yo ya tengo
una profesión ya actualmente. Cuento con una maestría también en mi rama, lo que es talento humano. Yo estudié también en la Universidad de Guayaquil en la parte administrativa, en ciencias administrativas. Soy ingeniero comercial. Estoy recién tratando de involucrarme en este tema de lo que son el tema de la política como tal. Entonces, como comentaba también la compañera Denise, me parece, que son temas bien, o sea, ahorita lo que vi en lo que fue el preuniversitario o nivelación, fueron temas bien nuevos para mí. Entonces me ha costado bastante el tema de poderlos entender. Pero sé que todo comienza desde una base cero, ¿no? Para poder entenderlo y poder más adelante poderlo poner en práctica. Ya tenía una consulta con respecto al tema de lo que son las posturas ideológicas o participaciones en un partido político. Yo, o sea, hasta el día de hoy yo me mantengo, si bien es cierto, quiero estudiar esta carrera. ¿Por qué? Porque me causa y me genera bastante impacto de cómo es llevada en el país. Muchas veces personas sin poca capacidad para poder llevar a cargo una actividad la realizan, y para mí eso como un profesional en talento humano me molesta, porque cuando tú estás en una empresa tienes que tener méritos, tanto como experiencia como academia, y más la experiencia, ¿no? Para poder desempeñar una actividad dentro de la empresa. O sea, un empresario no te va a contratar porque le caigas bien o algo, sino que porque tienes que tener la capacidad para poder desarrollar la actividad para la cual vas a estar encargado. Pero en cambio la parte pública no se lleva de esa manera. Son cuotas políticas y todo eso, ¿no? Entonces mi pregunta va por el tema de que, o sea, para hacer política como tal, yo sé, o sea, y como uno está también en el tema del ingreso en esta actividad, ¿debes ser uno partícipe de una ideología o de un partido político como tal? Esa es una primera pregunta. Y número dos, nunca he tenido la experiencia de poderme acercar a ¿cómo es que se llama? A un partido como tal. Entonces yo preguntaría, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque conozco que para estar en este mundo de la política o en esta profesión, debes conocer bastante el tema de cómo se maneja lo público, porque tengo entendido que administrar lo público no es lo mismo que administrar lo privado. Ujú. Entonces, por ahí van mis dos consultas. El tema Gracias. uno de que, Ujú. sí, perdón. Gracias, Joan. Sí, Francisco. vale. Entonces, mira, recomendaciones rápidas. Por supuesto que todos tenemos preferencias políticas, ¿no? Entonces, con seguridad habrá un partido que te gusta, ¿no? Entonces, acércate, puedes militar, posiblemente puedes contribuir mucho más, y no necesariamente tienes que ser candidato, sino también los partidos. Uno de los problemas del déficit de los partidos es su carencia de cuadros técnicos, ¿no? Entonces, tú puedes acercarte al partido, y me parece legítimo y es bueno y recomendable que las personas que tengan conocimiento se acerquen a los partidos y se formen en los partidos, ¿vale? Eso por un lado. Después tú puedes, no, y ahora vamos a una cosa que se confunde mucho, que es esta idea de cuál es un buen político, ¿no? Justamente en los vídeos de estos que les puse a YouTube, Manuel Alcántara tiene un libro que se llama justamente El oficio del político, ¿no? ¿Quién es un político? Les voy a decir dos de los políticos más brillantes que ha tenido la República del Ecuador. Uno se llama Abdalá Bucaram y el otro se llama Rafael Correa. Los dos son políticos profundamente exitosos, ¿no? Les invito a ver, yo cuando doy la clase de populismo, mi caso favorito es Abdalá, que es, yo siempre digo de broma que si hubiese sido un político argentino en este momento sería el gran clásico de los estudios sobre populismo, ¿no? Porque estarían todos, se hubiese superado a Perón. Pero Abdalá es brillante en ese sentido, ¿no? Y no se le hace mucho caso, hay muy pocos trabajos sobre Abdalá, ¿no? Había el de Flavia y unos pocos de Carlos de la Torre. Pero explícame, y yo siempre digo, ¿no? O sea, Abdalá Bucaram le ganó las elecciones a Jaime Nebot en la época en que Jaime Nebot era Dios, ¿no? Y Jaime Nebot es la antítesis de Abdalá Bucaram, ¿no? Más allá de que podamos estar de acuerdo o no con Jaime Nebot y sus formas, y que a veces tiene unos desabruptos que pierde sitio, Jaime Nebot es un señor que puede tener un discurso estructurado, que tú ves cuando estás hablando de temas de política pública, más allá de que te guste o no, él te puede explicar su modelo de las fundaciones, cuál es una visión de ciudad, puedes llevarle al vida que negocie un préstamo, y algo que no puede hacer con Abdalá. ¿Por qué ganó Abdalá y no ganó a Jaime? Porque simplemente es mucho mejor candidato.
¿Por qué es mejor candidato? Pues nada, ahí tienen un tema para hacer una monografía, les invito a que investiguen, ahí tienen tema de tesis, pero ahí les estoy poniendo unos buenos ejemplos, ¿no? ¿Qué les diría? Porque simplemente la política y las preferencias, tenemos una serie de preferencias ideológicas, pero el comportamiento electoral es absolutamente irracional, ¿vale? El comportamiento electoral es muy emotivo, muy emocional. La línea de investigación que se está trabajando en este momento sobre polarización es una cosa que se llama polarización emocional, es decir, ya no es ideológica, ya no es porque eres de izquierda a derecha, sino que te gusta o te disgusta. Esto que estamos viendo ahora del correísmo y anticorreísmo, ¿no? Entonces, cerrando la respuesta a las cosas que nos preguntarías, pues sí, necesitamos una mezcla entre cuadros técnico-tecnocráticos dentro de los partidos y buenos candidatos. ¿Por qué? Porque un grupo de tecnócratas que funcionen son malos candidatos. El mejor ejemplo de un mal candidato tecnócrata es Andrés Arauz. Claro, Andrés ahora se siente y te quiere explicar la balanza de pagos. Digo, pero por Dios, ¿qué haces? No, pues que yo soy muy listo y estudié, soy doctor, óigame que soy doctor. Yo sé, yo era el funcionario del Banco Central más joven y gané por concurso, tengo méritos, hablo inglés, ruso, soy muy listo. Digo, ya, tú le tienes enfrente, en cambio, Correa te sacaba el doctorado cuando te quería hacer callar, pero al principio es Luca y Escobedo esquina, es exactamente igual que Abdalá, Rafael Correa, ¿no? Viste esa rapidez del guayaco que entra, sabe buscar la oportunidad y cuestiones, son iguales a Abdalá en ese sentido, y por eso tienen una reacción diferente y te entran a las vísceras, ¿no? Entonces, que es un poco lo que están jugando también con la candidata Luisa González, ¿no? Le quitas a Andrés Arauz porque has visto que él se empeña en explicarte la dolarización. Todo lo que dice Andrés Arauz sobre la dolarización es real. Hay peligros, hay un problema con la balanza de pagos, hay juegos de balance. No cuentes eso jamás en una campaña, porque es difícil de entender, ¿no? Entonces, claro, esa es un poco no sé si te he contestado, ¿no? Entonces, acércate a un partido, acércate al partido que te guste, milita ahí, y tú puedes tratar dentro de un partido, trabajar sin que dejes de lado la idea de qué se puede hacer con el Estado, pero para cambiar el Estado primero hay que ganar elecciones, y las elecciones los ganan los buenos candidatos, y los buenos candidatos no se hacen explicando la balanza de pagos, ¿no? Gracias, Francisco. Solo para acotar dos cosas, ¿no? Alguna vez yo escuché que Correa era un Abdalá con PhD. Sí, O eso. sea, claro, que en la forma de ser, ¿no? Más allá de otras consideraciones. Y bueno, en el asunto respecto a la militancia, dentro de todo, la carrera, digamos, va a tratar de motivar a estudiantes también a que, digamos, mantener una actitud crítica y con bases académicas también se expongan a la política, ¿no? De distintas formas, política a través de la participación ciudadana, de veedurías, o participación en organizaciones sociales, ¿no? Eso parte con lo de los convenios, prácticas preprofesionales, proyectos de vinculación con la sociedad, y cada uno después, con su vocación o de acuerdo a su vocación e intereses, podrá irse hacia uno de los ámbitos, ¿no? El más militante específicamente o el más quizás tecnocrático o profesional en el sentido de sector público-privado, ¿no? Eso solo quería acotar. Dos cositas pequeñas. Una vez cuando estuve en el 96 fue a Alemania, a una universidad, y te daban una especie viste, de librito donde estaba toda la información de la universidad. Entonces comienzo a ojear, y una de las primeras cosas que me generó un shock, pero por sectario, es que de las cosas que te ponían al inicio eran las páginas de las fundaciones y de los partidos políticos, de la agrupación del partido político. Entonces, claro, a mí no me hubiese parecido mal si es que el partido, bueno, el socialdemócrata bien, el de la izquierda, por supuesto, y tal, que en esa época, pero claro, estaba también el conservador, estaba el liberal, y todos como el profesor tal, que es del partido conservador, está en tal sitio, puedes ir a hablar con él, que es un señor muy respetado por todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué fue? Fue una lección de pluralismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo estaba acostumbrado a venir, y eso que yo estaba en la católica, o sea, ni siquiera éramos muy sectarios, ¿no? Pero el hecho de que ya seas de partido conservador, ya como que no gustaba. Pero me voy y me encuentro ahí con un espacio de pluralidad, y yo creo que ese debe ser el objetivo, ¿no? Que nos encontremos con espacios de pluralidad, y de lo que le digo a Manuel, yo pues veo que ese es un poco el objetivo para que también se enriquezcan. Pasa mucho aquí también en las universidades en España, y agrupaciones de jóvenes que están dentro de los partidos, se maltratan entre ellos, y después hay unos debates interesantísimos, y en clase el uno se levanta y dice, qué bonito el sol. No, está nublado. ¿Cómo que está nublado? Si tú ves aquí hay una nube. Entonces,
Eso se traslada también a veces en las aulas, pero yo creo que es un proceso de información cívica. Volviendo con las ideas de las tesis de licenciatura, piensen ustedes si a alguien le interesa hacer cuestiones de construcción de liderazgos, comportamiento, elementos mucho más subjetivos. Les dejo otra pista. Los espacios, y ustedes que son de Guayaquil lo van a entender mucho mejor, los espacios de socialización política de Abdalá y de Rafael Correa son los mismos, ¿vale? Grupos católicos, el colegio es el mismo, el centro de Guayaquil es el mismo, familias con afán de movilidad social y crecimiento que se encuentran con una barrera, que le vamos a poner el nombre del Club Gruñón, son profesionales que tratan de ascender, ¿viste? Y tienen esa lógica de supervivencia que es en unos entornos muy agresivos como podrían ser el Guayaquil de esas épocas, ¿no? Entonces, forman ese tipo de gente, ¿no? Entonces, véanlo, ustedes lean el libro, hay 2 libros que están muy bien, que los hizo Mónica, me acabo de olvidar el nombre, la antigua editora política del Universo, Mónica Almeida, con Ana Carolina López, las dos trabajando en el Universo, y son 2 biografías de Abdalá, es una que se llama El Séptimo Rafael, que está bastante bien, y ahora acaban de sacar otro sobre Correa también, y comparen eso con la biografía de Abdalá Bucarán, es lo mismo. Bueno, ahí tienen otro tema de tesis de licenciatura, ¿no? Gracias, Francisco. Cristi López, la última pregunta para ir cerrando ya esta conferencia virtual. Muchas gracias por estar acá. Sí, buenas tardes. En primer lugar, disculparme porque mi cámara no vale. En segundo, agradecerles porque se han tomado el tiempo de informarnos, ya que esta carrera es nueva y para muchos, por no decir para todos, nos coge como que desprevenidos porque no sabíamos mucho y eso. Bueno, yo tengo una duda, quisiera que me ayuden porque yo he hablado, porque me han preguntado qué carrera estoy y yo les he dicho que en ciencias políticas, pero me dicen, si en derecho antes de graduarte te dan licenciatura en ciencias políticas. No sé si las personas que me han dicho eso están equivocados, son erróneos o cuál sería la diferencia entre derecho, o sea, tener el título de abogado y tener el título de licenciatura política si antes de graduarte como abogado te lo dan. O sea, no, es una pregunta que quisiera que me ayuden resolviendo. Bueno, eso te puedo contestar, Cristi. Básicamente antes, hasta el año 2001, creo, si no me equivoco, uno estudiaba Derecho y a los 4 años te daban la licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas. Y después, con el 5.º año, te graduabas de abogado de los tribunales de la República. Eso dejó de pasar y justamente en el tema relacionado al estudio de pertinencia que habíamos hecho, vemos que hasta el 2012 habían 3.800 licenciados en Ciencias Sociales y Políticas, pero realmente 3.573 eran los que estudiaban Derecho y que en el último año básicamente les daban el de abogados, ¿no? Pero realmente en la actualidad ya eso no pasa. Ahora el licenciado en Ciencias Políticas es solo, digamos, esta carrera específica y los abogados se gradúan específicamente como abogados de los tribunales a los 8 o 9 semestres que estudien, ¿no? Realmente, de licenciados en Ciencias Políticas desde el año 2012 hasta el año 2022, se han graduado 1.142, ¿no? Y hasta el año 2012 solo habían 234 profesionales en ciencia política específicos, que de los cuales me imagino que yo soy uno de ellos. Pero ya para el año 2022 solo habían 1.142 y generalmente que venían de 6 a 8 universidades, de 6 universidades privadas realmente, y después que la Universidad Central del Ecuador también abrió la carrera, pero era licenciatura en política, no en ciencias políticas. Ellos le hicieron un cambio, ¿no? Y que recién a estar sacando sus primeras cohortes, sus primeros graduados hace 1 o 2 años, ¿no? Pero en todo caso son cosas absolutamente distintas, carreras absolutamente distintas, pero que antes sí se entregaba el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas a los que estudiaban Derecho, y ya eso no es así. Si me permiten un par de reflexiones también, ¿no? Y esto, compañero que intervino antes, que tenía experiencia de información en recursos humanos, posiblemente pueda desarrollar el tema actualmente. Hay una cosa, entonces tú tienes un marco de entrada por lo general que suele ser sector público, en el cual se te pide un título, da X, o sea, tú para acceder al sector público, participar en algún concurso y establecer algún tipo de graduación, ser licenciado en,
pues ya está. Entonces, en principio tú podrías desarrollar unas actividades ya sea de hecho derecho o ciencia política, y si vas a trabajar como administrativo o gestor en un ministerio, dentro de las escalas que existen, están ahí. Pero si tú no estás en ese campo, se exigen cierto tipo de capacidades que una persona que haya estudiado Derecho no las va a tener. ¿Por qué? Porque no va a estudiar las mismas metodologías y teorías que tú estás estudiando. Es de esperar que tú, al terminar la carrera, Cristi, seas capaz de, por ejemplo, diseñar una encuesta. Yo dudo mucho que una persona que haya hecho Derecho pueda diseñar una encuesta. Igual que dudo mucho que, por ejemplo, tú puedas litigar en un juicio, ¿no? Es decir, se enseñan cosas diferentes más allá de esto. O sea, hay sitios donde el requisito es un título y el objetivo es el título, el papel como barrera de entrada. Pero en la mayor cantidad de los espacios se piden lo que se suelen llamar capacidades y competencias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de competencias estamos formando? Nosotros estamos formando personas que sean capaces de interpretar los procesos de toma de decisiones a nivel público, que sean capaces de estudiar procesos, que sean capaces de estudiar instituciones, que sean capaces de estudiar, de investigar, de estudiar comportamiento político, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es más o menos la diferencia. Entonces, cuando estén buscando, van a fijarse en las cosas que sepas hacer, las entrevistas. Por eso también les recomendaba que tengan trabajos, por ejemplo, ¿no? En los accesos a másteres de otras universidades te piden que envíes, por ejemplo, un trabajo que consideres que sea bueno, ¿no? Entonces, y eso es interesante trabajar. Gracias, Francisco. Sí, claro, solo para complementar eso de ahí, digamos que es comprender los procesos políticos, desde especialmente eso, pero en la carrera, digamos, también tenemos una aspiración y un énfasis, un deseo, digamos, de que esa comprensión sirva para asesorar o para tomar algún tipo de decisión en el futuro o trabajar en esos asuntos específicos, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya dependerá de los caminos que tomen, ¿no? Cada uno, así como quizás Joan se dedique a asuntos más políticos específicos y se mete en una militancia, o si Cristi decide dedicarse y hacer una maestría en asuntos académicos e investigativos, ¿no? Que eso ya será luego de los 9 semestres que dura la carrera. Y bueno, Francisco, creo que con eso, no sé si tienes quizás unas palabras finales para Nada, decir. despedirme simplemente, quedar a las órdenes de ustedes cuando tengan algunas dudas, bibliografía, material, lo que quieran, a las órdenes, están ahí. Bueno, están mis trabajos también. He querido en esta vez comentarles una serie de experiencias a partir de los años que he estado dando clase y darles una serie de recomendaciones para que ya me hubiesen gustado que muchas de estas cosas me las digan a mí cuando comenzaba la carrera, y creo que hubiese podido aprovechar mucho más de algunos profesores y algunos autores que les presté muy poca atención, ¿no? Que directamente los denosté desde la ignorancia. Entonces hago un mea culpa y les invito a que ustedes no sean tan ignorantes como fui yo en su primer momento. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que han participado en este evento, que asistieron. Y bueno, con eso clausuramos este evento, que es el primero de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, que esperamos que sea una carrera que sea un espacio, una semilla para la ciencia y para la política, específicamente, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos, que pasen muy bien y que tengan un buen resto de día y fin de semana. Bueno, las Hasta órdenes. luego, Adiós. pasen bien. Chao, chao. Adiós.